diferentes tipos de dudas. Algunas traen cosas muy positivas. Estas dudas que te llevan a indagar esta cancioncilla que tienes en el alma cuando oyes de Jesús y empiezas a leer y empiezas a estudiar y investigas y no te preocupa hacer preguntas incómodas porque al final lo que tú quieres es encontrar la verdad. Lo que quieres de verdad es saber qué es verdad. Este proceso de duda llevó al ateo C.S. Lewis a buscar el cristianismo porque no le era atractivo sus profesores ateos. Este proceso de duda llevó a un doctor en biología de Oxford, llamado Alister McGrath, a ser el mayor teólogo vivo de historia del pensamiento cristiano. Pero también hay otras clases de dudas que las tenemos y las potenciamos simplemente porque no nos gustan las consecuencias de solucionar esas dudas. Don Carson nos recuerda como T.H. Huxley, le llamaban el bulldog de Darwin. Él decía que su agnosticismo venía en cierta forma por su sexualidad. No quería que existiese nada para poder hacer todo. Así que venimos ante Dios con dudas honestas o simplemente tenemos dudas porque no queremos hacer lo que sabemos que tenemos que hacer si creyésemos realmente en Dios y en las consecuencias que esto traería, lo que significaría para nuestras vidas. ¿Qué tipo de dudas eran las de Tomás? Bueno, hablaré un poco del trasfondo. Tomás era uno de los 12. Había vivido 3 años increíbles con Jesús. Había visto de todo con Jesús y al llegar a su final, junto con Pedro, parece uno de los apóstoles más implicados. Sale Pedro diciendo, yo moriré por ti, Jesús. Y es Tomás el que anima a los demás a hacer lo mismo. Juan 11:16. Entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos le dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. Parece uno de los apóstoles más implicados con la causa de Jesús. Pero también era abierto en las cosas que no entendía. Jesús les dice, vais a venir conmigo, tengo una morada para vosotros. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Era un hombre implicado, pero un hombre honesto también. Llega la última semana. Jesús entra en Jerusalén por todo lo alto. Es aclamado como un rey. Los discípulos están ya preguntando en qué puesto van a estar, en qué consejería iban a coger, pero unos pocos días después Jesús es torturado y asesinado. Los enemigos lo increpan en la cruz y le dicen que baje. Tomás o los discípulos o lo vieron desde lejos o se lo contaron, vieron como Jesús no bajó de la cruz, sabían perfectamente que lo habían crucificado y que de allí no bajó. A pesar de haberlo visto caminar sobre el mar, a pesar de haberlo visto caminar a través de una turba que lo querían linchar, hacer cientos de milagros, Jesús no baja de la cruz, Jesús muere. Y los grotescos detalles de la crucifixión, la mayoría de los evangelios los omiten. Podían haberse regodeado más en los detalles como hacían otros autores judíos o griegos. Ellos lo omiten totalmente, no le dan importancia. Pero es de Tomás de quien sabemos de que a Jesús lo clavaron con clavos, ¿no? La brutalidad, la realidad de su ejecución no se le pasa desapercibida a Tomás. Así que la esperanza de estos discípulos es destripada. Su esperanza de cambio, de revolución y de que el reino de Dios se estableciera completamente en Israel, hecha añicos. Así que se esconden en un escondrijo como con madrejas asustadas, como una especie de terapia de grupo, lamiéndose las heridas, juntos en la desesperación y el desconcierto. No parece que tengan el entusiasmo de vamos a esperar 3 días, que el Señor viene otra vez. Estaban desesperados y desconcertados, ¿no? Seguramente los más implicados serían los más decepcionados, Pedro y Tomás. 3 días después, María Magdalena, María la madre de Santiago,
Salomé, ven como un terremoto remueve la piedra, miran la tumba está vacía, los ángeles dicen que qué hacen buscando al que vive, Jesús se les aparece y les dice que volverá a aparecer, que se lo diga a los discípulos, pero ninguno de los discípulos se lo cree, ninguno de los apóstoles. Jesús, lo vemos en Lucas, se lo recrimina después. Y obviamente Tomás tampoco. Lo habían visto bien muerto. Y además, nunca habían visto un muerto resucitarse a sí mismo. Los ejemplos de Elías en el Antiguo Testamento, de Jesús, eran vivos que resucitaban a muertos. Un muerto nunca se resucitaba a sí mismo. ¿Cómo iba a ser esto cierto? Además, según la literatura de la época, las mujeres eran conocidas como influenciables y con una tendencia a la histeria. Su testimonio ni valía en un juicio. Pero no solo fueron las mujeres, otros seguidores dice que se les ha aparecido, pero no son del grupo de los 12, así que tampoco hay que hacerle tanto caso. Pedro no aguanta más y va a ver el sepulcro. Está vacío, pero no ha visto a Jesús. Y los guardias están inventando ahora que han sido los seguidores quienes han removido el cuerpo. Cleofás y su compañero llegan sin aliento, diciendo que Jesús se les ha aparecido en el camino de Maús, pero que al partir el pan había desaparecido. Sin embargo, les costaba creerse estas cosas. No se iban a dejar engañar con milagros. Después de ver cientos de milagros, a Jesús al final lo aplastaron como una cucaracha. Y además, un resucitado que aparece y desaparece, si querían ir a ver un resucitado, solo tenían que ir a Betania, a unos kilómetros de allí, a ver a Lázaro que estaba allí vivito y coleando, donde podían verlo y tocarlo. No sabemos por qué Tomás se aparta de los 10. John Bloom cree que Tomás no soportaría esta atmósfera de cierta expectación en los apóstoles que estaban oyendo estas cosas. Así que puede que se apartara de ellos por esta razón o por otra. Sea cual fuese la razón, están los 10 allí escondidos y Jesús se les aparece en medio de ellos. Les dicen que lo toque, razona con ellos. Mira, un espíritu no tiene carne ni huesos, podéis hasta tocarme. Y hasta lo ven comer un pescado. Pero Tomás no estaba allí. Cuando llegan, los 10 le cuentan lo que han visto el Señor y les ve la alegría que tiene, pero él no se lo cree. Tomás se niega a creer a los 10 hombres con los que estaba dispuesto hace unas horas a morir con ellos. Y pone unas condiciones extremas para creer, hasta que no vea el agujero de Jesús en sus manos. Tomás le llaman el dídimo, el gemelo. Podemos pensar una posibilidad. La cosa es que le llaman todo el rato Tomás el gemelo, el dídimo, pero nunca aparece el gemelo de Tomás. Decimos normalmente los hermanos Roch o los gemelos Roch, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos los dos. Pero nunca decimos el hermano Diego o los gemelos Diego, Blanco, porque solo conocemos a Diego, no conocemos a su hermano gemelo. Tiene un hermano gemelo. Tened cuidado, porque a mí me ha pasado que me quedo como Diego, no me saluda, no me ve. Solo si tienes los dos, pero el gemelo de Tomás no aparece en ningún lado. Habría una posibilidad que Tomás estuviese diciendo, a mí no me la pega con un gemelo. Esto de que fuesen unos, según los guardias, removieran la piedra, lo sacara y me aparezca el gemelo. No, yo quiero ver al Jesús resucitado, al Jesús que clavaron en la cruz, al que estaba muerto. A mí no me la pegan con otro. Y dice más, no solo con verlo, sino que tengo que meter el dedo y la mano en su costado. En las crucifixiones, normalmente, no la mayoría de ellos clavaban clavos y una lanza. Los amarraban y por las heridas que tenían intentaba tomar aire y en la posición iban perdiendo oxígeno hasta que le daba una parada cardíaca. Así que Tomás quería exactamente las pruebas fidelignas de que era el mismo Jesús que era muerto y resucitado. Pero por todo lo que sabía Tomás, un cuerpo resucitado, él no sabía nada de cuerpos espirituales, si le mete el dedo en una herida y la mano en una herida, le iba a doler. Es un poco grotesco lo que estaba pidiendo. Si
Lázaro tuviese una herida y se la tocase, a Lázaro resucitado le iba a doler. Es decir, que Tomás prácticamente lo que está diciendo es esto. Me da igual verlo, no me lo voy a creer. Me da igual lo que me contéis, que no me lo voy a creer. Hayáis visto lo que haya visto, vea yo lo que vea, no me lo voy a creer. Incluso si lo veo, no lo creeré. Murray lo explica así. Tomás había establecido unas condiciones irracionales para creer. Jesús no le recrimina al final que pidiese pruebas. Le estaba dando una prueba detrás de otra, sino que las pruebas que estaba pidiendo eran completamente innecesarias, porque hay un punto en el que tienes que aceptar las pruebas que tienes, analizar cuál es la mejor explicación y simplemente creer. Hay un punto en que todos tenemos que tener fe. Lo contrario a tener fe es completamente irracional, porque nunca hay prueba definitiva de nada. Os lo explico. Imagina que Dios da pruebas visuales a todo el mundo y dice, aquí estoy. O imagina que nos da una ecuación matemática de la existencia de Dios. Esto más esto dividido por esto, raíz cuadrada de esto, igual a Dios existe. O imagina que se pone en un templo en una colina y todo el mundo puede ir a visitarlo. ¿Saben que incluso así, si no quieres creer, no creerás? ¿Por qué? Puedes decir, oye, ¿y si mis sentidos me están engañando? ¿Y si lo que yo estoy viendo me lo estoy inventando porque quiero creer? ¿Y si todas estas demostraciones me las estoy inventando yo mismo y me lo estoy creyendo porque mis sentidos me están engañando? Porque, ¿cómo sabes que lo que ves y percibes y piensas es real? Para saber si tus sentidos son fiables, tienes que utilizar tus sentidos. Para estudiar, si tu mente es fiable, tienes que utilizar tu mente para estudiarla. Es como si quieres mirar un microscopio con el propio microscopio sin tener otro microscopio. No tienes otra mente para estudiar tu mente si es fiable o no. Keller lo explica mejor que yo. No puedes tener una prueba irrefutable de Dios, porque no puedes tener una idea irrefutable de nada. La primera pregunta que tendrías que preguntarte es, ¿son mis facultades mentales capaces de decirme si mis facultades mentales son capaces de saber irrefutablemente algo? La respuesta es no, porque necesitamos utilizar nuestras facultades mentales para saberlo. Así que Dios no nos ha dado una prueba irrefutable, nos ha dado una persona irrefutable, que es Cristo. Una vez que estudias a Cristo, te das cuenta que es la persona irrefutable de Dios. Todas las religiones establecidas aceptan que Jesús es el modelo humano mejor que existe. Tan perfecto que nosotros sabemos que no solo es humano, sino también divino. Volvamos a la fe. Hasta el científico más ateo tiene que tener una fe enorme en que su mente le da la información real de lo que estudia. Pascal lo dijo así: la función suprema de la razón es mostrar al hombre que algunas cosas están más allá de la pura razón. Toda persona humana necesita fe. Fe en que existe, fe en que lo que ve está ahí, es real, fe en que su mente le da información correcta, pero es una fe no ciega, sino es la convicción de entender que lo que piensa y lo que ve es la mejor explicación de las evidencias que posee. Es decir, la falta de fe que se le recrimina a Tomás es porque él está pidiendo pruebas totalmente innecesarias. Juan 20, 27 a 29. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos y acerca tu mano y mételas en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, felices los que no vieron y creyeron. El cristianismo no es una fe sin pruebas. Es la mejor explicación a lo que existe. Es la mejor explicación a que exista algo en vez de nada. Es la mejor explicación a que exista el cristianismo
Es la mejor explicación a que todos tenemos en nosotros una necesidad de Dios y solo Dios puede llenar nuestros corazones. No es una fe sin prueba. A Tomás le había dado la prueba de que lo había visto las mujeres. Le había dado la prueba de los 10 apóstoles que habían visto a Jesús. Y las repetidas profecías de Jesús que le había dicho: en 3 días estaré aquí con vosotros, yo resucitaré. Tomás, a pesar de todas estas pruebas, se negó a creer. La fe cristiana no es una idea, una filosofía, es un hecho histórico, basado en relatos históricos de la época, de personas históricas que murieron por defender un hecho histórico que habían visto y por lo tanto las escribieron en los libros que tenemos hoy en día. 1 Corintios 15, 14 al 19. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si la resurrección no es cierta, si este hecho histórico no es cierto, si esta prueba no es cierta, somos unos ilusos. Así que tienes que estudiar, tienes que mirar, tienes que investigar y tienes que llegar a una conclusión. Al final vas a tener que tener fe. ¿Qué mejor que tener fe en el Dios que se ha revelado entre nosotros? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús dice: felices seréis aquellos que leyendo este libro creéis que soy la mejor explicación para tu vida y para que creyendo tengáis vida en mi nombre. Newsweek, una revista totalmente americana secular, en su artículo De Jesús a Cristo, concluye que la resurrección es la mejor explicación a los detalles que han pasado en la historia y a todo el surgimiento del cristianismo. Pero yo necesito más pruebas. ¿Por qué no me da más pruebas? Os cuento una pequeña historia que no tengo ningún remordimiento ni ningún dolor porque yo estaba convencido de cómo iba a terminar, os lo explico. Tenía 8 o 9 años y mi padre me dejó en el conservatorio a las 3, me tenía que recoger a las 4, pero pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, mi padre es muy despistado, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Con 8 o 9 años yo no sabía volver a casa. ¿Vale? Entonces digo, si me lo intento, creo que voy a terminar peor. Pero de una cosa estaba yo seguro, de que mi padre volvía. Mi padre es muy pesado, me dice todos los días te quiero. Lo llamo y desde pequeñito me decía, te quiero. Me preguntaba, ¿tú me quieres? Que sí, papá, que yo te quiero. He heredado un poco esta pesadez. Y a mi hijo le digo mucho, ¿tú me quieres? Que sí, papá. Bueno, yo sabía, estaba tan convencido de mi padre que yo sabía que volvía. Y a medida que iban pasando las horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mi padre fue al culto, a la iglesia, recogió a todos los niños del barrio, hizo el culto de niños, volvió a casa, se acostó a dormir, y mi madre le preguntó, ¿y tu hijo? Tenía más niños, o sea que uno de ellos no está. Así que volvió y me recogió. A las 11 de la noche yo sabía que mi padre iba a ir. No se me pasó por ni un momento la duda de que mi padre volvería. ¿Qué quiero decir con esto? Lo explico de otra forma. ¿Qué es mejor? ¿Conocer tanto a tu pareja y amarla tanto y estar tan seguro de su amor, que sabes que no te está engañando en absoluto y que sus interacciones con el otro sexo, con cualquier sexo hoy en día, sabes cómo están las cosas, son correctas y su vocación por ti es absoluta? ¿O tenerlo vigilado con un software del móvil 100% todo el tiempo, sin tener la certeza
para tener la certeza de que te quiere y que es completamente devoto a ti? ¿Cuál de las dos es mejor? La primera, ¿verdad? La convicción primera es una certeza limpia, unida al amor. Mientras más nos queremos, mientras más seguros estamos del amor, más confianza tendremos en el otro. Mientras mayor es el amor, mayor es la confianza. La medida de fe y confianza en el otro va unida al amor. Peter Wehner, en su artículo en New York Times, ¿Cómo se puede creer que fe es mejor que duda?, lo resume utilizando las palabras del presidente del seminario de Princeton. La fe es una bendición mayor que la prueba absoluta, porque nos da una relación con Jesús. Sin confianza no hay relación, sin confianza no hay amor. Todas las buenas relaciones están unidas por el amor. Y el amor es siempre una expresión de fe, en algo que no ves, pero que sabes que es cierto. Los que hemos conocido a Jesús sabemos. Y mientras más nos acercamos a Él, más estamos convencidos que Él volverá, que Él está en nosotros y que nos vendrá a buscar. Y que durante 20, 40, 30 años lo que vivamos, sabemos que Él nos va a recoger. Sabemos que Él está ahí. Y sabemos que cuando durmamos o Él venga, Él nos va a llevar de la mano. Él nos viene a buscar. Jesús quiere satisfacer tus dudas, pero quiere satisfacer tus dudas si no te niegas a creer, si no es imposible. ¿Por qué poniendo Tomás unas peticiones tan asombrosas de meter el tan grotesca, Jesús se le aparece? Creo que en el fondo Tomás quería ser convencido. Sino que hacía con ese grupo de iluminados parias escondidos. ¿Por qué se quedó con ellos una semana entera? Habla de 8 días, pero los judíos contaban el día en el que estaba y 7 días más. Domingo siguiente. ¿Qué hacía toda la semana con esta gente? Al final, solo Judas y él no habían visto a Jesús. Estoy convencido de que quería ser convencido. Y Jesús quiere convencerte en esta mañana. Si tú abres una rendija, si tú dices como aquel, Señor, ayuda a mi incredulidad, Jesús se va a mostrar. La parte más importante de ti, que es tu parte espiritual, Jesús te enseña con los ojos del alma que está ahí, que es real, que vive, que cuando oras te está escuchando, que no estás orando al vacío. Y este hombre, cuando se le presenta a Jesús, realiza la declaración más sorprendente que ninguno de los apóstoles había hecho. Señor mío y Dios mío. El mayor escéptico se convierte en el mayor adorador. Juan es un libro sencillo, con el griego más sencillo de todo el Nuevo Testamento, pero con las verdades más contundentes. Las expresa de la forma más sencilla. El verbo Jesús era Dios, mi Señor y mi Dios. Más claro, imposible. Algunos quieren interpretar esta expresión de Tomás como una expresión de asombro. ¡Uy, Dios mío! Y Señor mío. No, perdón. Señor mío y Dios mío. Pero contextualmente no tiene sentido ninguno. Los buenos creyentes de habla inglesa, en las películas oyes todo el rato, oh my God, ¿verdad? Y la gente lo dice como, pero un buen cristiano, por lo menos en Reino Unido, jamás diría una expresión de asombro, oh Dios, oh Dios mío. Porque eso es utilizar el nombre de Dios en vano. En la cultura popular se ha popularizado como una blasfemia. En España sería como decir, ¿vale? Un judío en el primer siglo nunca utilizaría el nombre de Dios como expresión de asombro. ¡Oh, Dios mío! Sería utilizar el nombre de Dios en vano. Tomás estaba diciendo, eres mi Señor, eres mi Dios y te adoro. Y de ahí lo empezaron a seguir el resto, sobre todo cuando lo vieron ascendiendo al cielo, ¿no?
Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Él se dio cuenta inmediatamente quién era Jesús. Concluyo. Dios nos ha dejado escritos unos testimonios acerca de Él. No es un hombre que lo escribió, son diferentes hombres que escribieron desde su propia perspectiva lo que vivieron, lo que vieron y estuvieron dispuestos a morir y a ser torturados por decir que era cierto, que podías ir y preguntarle a los 12 apóstoles, que podías preguntarle a otros discípulos, a 500, de que habían visto a Jesús. Tenemos las pruebas. Cuando estudiosos estudian la resurrección, la conclusión más lógica es que los que estuvieron allí vieron a Jesús resucitado. Pero hoy también tienes delante tuya a millones de personas, y me tienes a mí y a muchos otros, que te podemos certificar que hemos buscado a Jesús y que Él se nos ha revelado. Y te digo una cosa, Cristo no ha resuelto todas mis dudas, yo sigo teniendo dudas, pero sí te digo una cosa, ha resuelto las más importantes. Puedes decir, yo la mayoría de dudas las resuelvo con la ciencia, pero ¿sabes qué? No te resuelven las más importantes. Cristo te resuelve las más importantes y deja que investigues las otras. Él es real y se puede revelar a ti si tú le pides, si tú le dices, Jesucristo, necesito verte con los ojos del Espíritu. Puedes decir, oiga lo que oiga, no voy a creer. O puedes traer tus dudas a Cristo para que Él te dé la fe. No te resistas al mayor amor que hay en el universo. No seas incrédulo, sino creyente. Amén. Vamos a cantar una canción más, que la conocéis, Cuán grande es Dios. Pues me gustaría plantearlo como una oportunidad para confesar como Tomás, Señor mío, Dios mío. Vamos a ponernos en pie y cantar Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey.
¿Queréis sentaros un momento? Y ojalá que podamos ir tomando esto como un reto para nosotros. Y todos lo verán si vamos cantando, si vamos viviendo la realidad de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Que podamos ir disfrutando de Él. Con dudas, con preguntas, sí, con cosas que decimos, Señor, no entiendo nada, pero lo básico, sí. Lo entiendo. 3 anuncios finales. La mesa de bienvenida para los que nos visitan o queréis saber más. Entonces, en la mesa de bienvenida se puede hacer las preguntas. Segundo anuncio. En cuanto a las ofrendas, los miembros de la Iglesia somos conscientes de nuestra participación y responsabilidad. Así muchos usan la caja de ofrendas que está al entrar en la Iglesia. Pero si nos visitas, eres nuestro miembro visita de honor. Tenemos diferentes ofrendas en nuestra iglesia en este momento. Por ejemplo, tenemos la ofrenda general que damos al Señor regularmente, nuestros diezmos y ofrendas. Y si utilizas el sistema de sobres, entonces allí afuera Sara puede entregar los sobres para el año próximo. Si queréis hacer transferencias bancarias, ella también podrá orientar. Segunda, la ofrenda especial para el aire y calefacción. Ya también tenemos sobres especiales y también la ofrenda especial de Navidad, que va a ser distribuido en distintas maneras. Hay 5 cosas que vamos a utilizar esta ofrenda especial. Uno es para GBU, conocido por parte de muchos grupos bíblicos universitarios, y este mes parte de la ofrenda será usado para una pareja que son asesores de Cataluña y en su trabajo entre estudiantes en las universidades, y por lo tanto es un punto clave en la evangelización para la próxima generación de profesionales en nuestro país. Otra parte de la ofrenda de Navidad son las microfianzas. Algunos podrán recordar de Álvaro, que hacía unos cuantos años estaba con nosotros, tocaba la guitarra, y ahora él y su esposa están en la República Dominicana, y entonces van organizando finanzas para ayudar a las mujeres a empezar pequeños negocios para ayudar a su familia. Otra parte de la ofrenda de Navidad será para IPSTE. Como sabéis, nuestros hermanos Xavi y Olga están allí terminando sus estudios. Y otra parte será para la iglesia clandestina en Marruecos, que como sabéis, como iglesia hemos tenido cierto contacto con ellos, con algunas de las misioneras que están trabajando allí. Obviamente no podemos dar muchos más detalles, se puede preguntar a nuestro pastor
que Él podrá dar más. Y entonces la quinta parte de la ofrenda será para la Alianza Solidaria, que ayuda especialmente a niños en distintos países de desarrollo. Entonces, la ofrenda de Navidad se va a repartir así. Segundo anuncio, programa de fin de año. Hoy, pues ya estamos terminando este curso de la mañana, pero por la tarde, por la noche, a las 11 de la noche, tendremos culto de acción de gracias, en que también podemos ir haciendo un repaso, por lo menos mentalmente en el corazón, de cómo el Señor nos ha ayudado durante este año 2017 y entonces ir recibiendo en oración el año 2018. Y también tendremos Santa Cena. Y entonces después de tiempo de oración y meditación, entonces habrá tiempo para compartir comida, o sea, postres. Entonces, si queréis traer distintas cosas, pero cosas fáciles para que podamos poner un plato y comer así. Todo eso será a las 12:15 y entonces a las 12:30 fiesta y concursos y cosas así, con interés especial para jóvenes y otros para mirar. Culto de oración el viernes, que queremos que el Señor siga bendiciéndonos. Por lo tanto, culto de oración el viernes a las 8 de la tarde. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por las pruebas que ayudaste a la fe de Tomás. Y Señor, de verdad te damos las gracias por él, por sus dudas. Nos ayuda a nosotros a confirmar nuestra fe en la resurrección de verdad de nuestro Salvador. Padre, gracias porque estás ayudándonos constantemente a crecer en nuestra fe. Gracias porque aunque, como estuvimos pensando al principio del culto, aunque a veces estamos pasando por tiempos de oscuridad y aún hasta desesperación, gracias, oh Señor, porque tú, siendo nuestra luz, puedes ir ayudándonos momento tras momento. Y así lo pedimos. Pedimos por la familia de Patricia, pedimos para nosotros durante todo este año próximo. Ayúdanos entonces hoy, Señor, a disfrutar de tu cuidado sobre nosotros. Y ayúdanos, oh Señor, por medio de tu palabra, a ir creciendo en fe, a ir conociéndote más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor os bendiga. No decimos feliz año nuevo porque esto será esta tarde o esta noche. Que el Señor os bendiga.